manteniendo la doctrina. Amén. Manteniendo la doctrina. Vamos a ubicarnos allí en la palabra de Dios, vamos rápidamente a ubicarnos allí en el 2 de Pedro, el capítulo 1, y vamos a ver 3 versículos allí. Amén. Perdón, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versos. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Allí vamos a estar leyendo. Amén. Lo que pueda ponerse de pie, estaremos leyendo y luego estaremos sentándonos. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Toma sus asientos, hermano. Manteniendo la doctrina. Quiero compartir este tema con ustedes. Y como siempre les digo y les diré hasta que pueda, a mí me gusta predicar para que la gente me entienda, no para que no me entienda. Actualmente, a veces uno oye algunas predicaciones y lejos de entender, más bien queda peor porque no entiende. Sería muy malo que pasara esto hoy, ¿no? Yo quisiera más bien que usted pudiera salir de acá con una claridad en la palabra, bueno, superior. Que usted pueda entender lo más que se pueda de estas verdades que vamos a explicar en esta mañana. No nos compliquemos mucho. Doctrina significa enseñanza. Cuando usted escucha hablar, y lo digo sobre todo a los hermanos nuevos, cuando usted oye hablar acerca de lo que es doctrina, está oyendo hablar de enseñanza. Adoctrinar a una persona es enseñarla, instruirla. Instrucción también se puede decir. Eso es doctrina. Nosotros en las iglesias, una de las cosas que hacemos los pastores, es que instruimos al pueblo, le suministramos, le administramos una doctrina, le damos una enseñanza. Los sentamos en la mesa espiritual, nos sentamos con ellos para que las ovejas coman. Amén. Amén. Hoy cuando llegué, que entré en la oficina, estaba el pastor dando la clase de catecúmenos, estaba instruyendo a las ovejas. Estaba dándoles ese alimento primario, ese alimento básico que todos necesitamos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y me gozo porque es lo que tenemos que hacer nosotros como pastores, como guías del pueblo del Señor. Ahora, yo les hice una pregunta, y algunos lo tomarían a broma, ¿no? Pero cuando le pregunté que a cuánto les gusta la tisana, no es en broma, a mí me gusta bastante la tisana. Y sobre todo cuando está bien preparada, cuando le ponen todo lo que lleva la tisana y queda en su punto, a mí me gusta. Pero doctrinalmente no deberían haber tisanas en el pueblo de Dios. Desafortunadamente algunos tienen una tisana doctrinal en su cabeza. Vamos a explicarla. La tisana, si yo voy a hacer una tisana, yo agarro y corto del melón, y corto la patilla, y corto el cambur, y le pongo uva, y le pongo fresa, le pongo otro, y así le voy agregando, ¿verdad? Cambur, todo lo que manzanas, peras, le voy metiendo a la tisana, le voy poniendo allí, según mi gusto. Y eso no representa mayor problema. Pero cuando nos referimos a la doctrina, cuando nos referimos a la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra debe llevar una sola línea. Amén. Amén. Debe llevar rectitud. No puedo empezar a meter allí de toda suerte de cosas que se me ocurran o que se le ocurran a alguien. El Señor, hablándole aquí al pueblo a través de su palabra, le dice en este pasaje que acabamos de leer, en 2 de Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre
vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Nos advierte el Señor, pero no solo en este pasaje, sino en muchísimos pasajes de la Biblia, que en los posteriores tiempos, dice, por ejemplo, dice Pablo a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, dice, vendrán tiempos peligrosos. Vendrán hombres, vendrán falsos maestros, falsos profetas que van a torcer esta palabra, esta doctrina que está acá, que usted tiene en sus manos. Esta palabra la van a torcer y van a introducir una palabra que va a ser destructiva para el pueblo. Amén. Tenemos que cuidar la doctrina que tenemos por eso, porque si no lo hacemos, se van a introducir en el cuerpo del Señor, en la iglesia del Señor, doctrinas destructoras que van a acabar, hermanos, así como lo estoy diciendo, con iglesias enteras, con iglesias completas. Y tenemos que tener cuidado al respecto. Hoy en día una de las cosas que sucede es eso que yo les acabo de explicar. Que, por ejemplo, hay muchos cristianos que usted los conoce, unos son buenos, otros tienen más tiempo, y tienen en su mente una tisana doctrinal. No tienen una sola línea, no mantienen un solo pensamiento, sino que ellos prenden la radio, se escuchan una predicación y le oyen algo que les pareció bonito, que les pareció bueno, ya lo abrazan como una doctrina, pero no solamente lo abrazan, no solamente lo acogen para ellos, sino que empiezan a enseñárselo a otros, sin indagar qué dice la palabra al respecto, sin revisar qué dice la palabra al respecto. Y eso es un poco peligroso. Yo quiero hablarles esta mañana de algunas doctrinas que están siendo atacadas, doctrinas bíblicas, ¿verdad? La Biblia está llena de doctrinas, toda la palabra de doctrina, pero algunas están siendo torcidas, modificadas para mal. Bueno, es que siempre que se modifique la palabra va a ser para mal, ¿no? Por eso se redundea allí sin querer. Siempre que se modifique, porque la misma palabra dice que a ella no se le debe ni quitar ni añadir. Tenemos que predicar la palabra así como está. Y si alguien no lo entiende, bueno, le podemos explicar todas las veces que sea necesario, y somos nosotros los que no entendemos, entonces que alguien nos explique, pero tiene que ser enseñada la palabra, la doctrina, así como está, sin agregarle y sin quitarle. ¿Me hago entender? Ok, yo quiero hablarle acerca de algunas doctrinas que, repito, están siendo modificadas últimamente. Por ejemplo, la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Existe lo que se llama, lo que llaman los teólogos, la soterología, que tiene que ver, que es exactamente la doctrina de la salvación, la enseñanza. Todo lo que tenga que ver con la salvación del ser humano. Eso es doctrina de salvación, soterología. Y hoy en día, esto está siendo un poco modificado. Ustedes y yo sabemos, porque conocemos la palabra, que si una persona, por ejemplo, está en el mundo, está muerto en delitos y pecado, está en tinieblas, está en oscuridad, así no se puede salvar. Para poder salvarse, esa persona tiene que venir al Señor, tiene que arrepentirse de su pecado, reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado. Tiene que venir a Cristo, pedirle perdón por su pecado, tiene que abrir la puerta de su corazón, de su vida al Señor, tiene que invitar a Cristo para que entre en su vida, recibirlo como Señor y Salvador, y es de esa manera como se accede a la salvación. Esta es la manera como una persona accede a la salvación, a través de Cristo. ¿Verdad? Juan 14 fue a mí, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y la vida. ¿Cuánto le daba? Nadie viene al Padre sino por mí, a través de mí. Esa es la doctrina básica de la salvación, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que se han añadido o se han quitado al respecto. Por ejemplo, existe una doctrina que se conoce como salvo siempre salvo. ¿Verdad? Ustedes han oído, salvo siempre salvo. Eso se está predicando mucho, pero ahora se predica de otra manera, se predica un poquito más encubiertamente.
como dice allá en Pedro, encubiertamente, no de frente, sino disfrazado. Salvo siempre salvo. Significa que una persona, esta doctrina que se está levantando hoy en día, significa que si usted es salvo, va a ser salvo siempre. No importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa para dónde vaya, dónde entre, dónde se meta, de dónde salga, ya usted aceptó a Cristo y ya usted es salvo. Y si usted decide salir de esa puerta para allá y meterse en una casa por allí, tomarse media caja de cerveza, no importa, usted no quiere la salvación por eso. Según ellos, pues, no según la palabra, sino según ellos. Porque ya usted aceptó a Cristo, y como usted aceptó al Señor, usted es salvo y siempre va a ser salvo. Si usted decide hacer otras cosas, tiene algún problema, tiene un niño enfermo, no se le sana al niño y decide llevárselo a un curandero, por ejemplo, tampoco pierde la salvación por eso. Si en un momento determinado usted está discutiendo con su pareja, con su esposa por algo que le dijo que usted parece que no tiene razón y le digo unas malas palabras allí, se le salieron, como dicen algunos. Yo creo que expliqué eso acá una vez, ¿no? Eso desde me salió. ¿Sí lo expliqué o no? Yo decía en esa oportunidad que a veces, queriendo excusarnos, algunas personas dicen, se me salió, perdón, porque se me salió. Entonces yo decía, es más problemático cuando decimos eso, porque si se nos salió era porque lo teníamos dentro. Porque no se sabe lo que está afuera, sino lo que está dentro. Entonces eso nos hace más culpables. ¿Por qué se me salió la mala palabra? Porque no estaba fuera de mí, sino que estaba dentro de mí, por eso salió. ¿Me hago entender? Bueno, pero si hacemos eso después decir, no te importa. De todas maneras soy salvo, digo malas palabras, hago esto, hago aquello. Vamos a leer lo que dice la palabra al respecto. Yo lo voy a pedir que algunos me ayuden buscando las citas que vamos a ver. Hebreos 10, 26 y 27. Filipenses 2:12. ¿Verdad? Quisiera que alguien me buscase allí. 2:12. Filipenses 2:12, Hebreos 10, 26 y 27. Y Hebreos 12:14. Ajá, ¿cómo dice? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ajá, fíjate como dice que si nosotros pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, no está diciendo cuando estábamos en el mundo, sino ahora que somos cristianos. Entonces ya no hay nada que hacer, ya no nos espera más nada, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que es la que está reservada también para los adversarios, para todo aquel que no tiene Cristo, pues. Entonces, ¿cómo nosotros, después de haber conocido al Señor, vamos a estar metidos haciendo cosas que contradicen la doctrina, que contradicen la palabra, que van contra la palabra? No podemos pecar voluntariamente. ¿Cuántos pecamos aquí? A ver. Amén. Nosotros pecamos. Si alguno dice que no peca, dice la palabra, que hace a Dios mentiroso. Tenemos que reconocer que pecamos, que fallamos, que caímos, que faltamos. Todo esto lo reconocemos. No tenemos problema en reconocer que pecamos, pero lo que no podemos es justificar nuestros pecados. Amén. Amén. No podemos justificar diciendo, no, porque se me salió una mala palabra. No se te salió, no. Sácala rápido de tu vida porque la vas a seguir diciendo. Amén. Amén. No podemos justificarlo de ninguna manera. Ajá, como dice Filipenses, por favor. Filipenses 12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Ajá, fíjate lo que dice la palabra. Ocupémonos, amados hermanos, en nuestra salvación con temor y con temblor, dice ahí. Ocupémonos. Entonces, si la salvación no se pierde, si no importa que yo haga lo que sea, de todas maneras me voy a salvar. ¿Por qué me dice la palabra que me ocupe de mi salvación? Porque, ¿qué es lo que se cuida?
lo que se puede perder. Nadie cuida algo que no se le puede perder. Yo tengo en mi cuarto una mesita de noche y allí tengo una gaveta. Allí meto mi reloj o allí pongo mi celular, pero allí no tengo que estarlo cuidando porque de allí no se me va a perder. Pero si estoy frente a mi casa y estoy trabajando allí y estoy arreglando el carro y pongo una herramienta allí, se me olvida y me meto, cuando salga ya no está. ¿Verdad? Porque se puede perder. A lo mejor vengo y sí está, pero se me puede perder. Existe el riesgo, entonces yo tengo que cuidarla. O me la llevo o la guardo, pero no la puedo dejar allí. Así es la salvación. La salvación la podemos perder en un momento determinado. Por eso nos dice el Señor acá, que la cuidemos con temor y temblor. Amén. Amén. Con temor de Dios, pues. Porque no quisiera que nadie entendiera que estamos tratando o que estamos diciendo que tenemos que andar todos asustados. Como dijo un predicador una vez, que a veces los creyentes andan todos asustados, temerosos, no puedo hacer esto porque me condeno, no puedo hacer esto porque me voy para el infierno. No podemos andar así asustados, sino que el temor de Dios. Yo recuerdo que decíamos porque acá que si hay algo que nos sirve a nosotros, a usted y a mí como antídoto para no pecar contra Dios, es el temor a Dios. Amén. Amén. Porque ese temor reverente que Él pone en nosotros y que hace crecer en nosotros, en un momento determinado es como un vallado, como una cerca que no nos debe pasar para allá, para donde está el pecado. ¿Me hago entender? Ese tipo de temor reverente es que debemos tener. No andar todos asustados por allí, porque a diario nos vamos a encontrar con oportunidades de pecar y todo, pero no es así como debemos andar, sino con temor reverente delante del Señor. Amén. La otra cita, por favor, Hebreos 12:14, ¿cómo dice? Amén. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, sí. Dice la palabra que sigamos la paz, pero que también sigamos la santidad, que vayamos en pos de esa santidad. Porque sin esa santidad, nadie va a poder ver al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin esa santidad, entonces ¿cómo puede alguien levantar una doctrina, una falsa doctrina, por supuesto, diciendo que no importa, que salvo siempre es salvo, que no importa lo que hagamos, que no importa lo que pensemos, lo que digamos, lo que seamos nosotros, que de todas maneras vamos a ser salvos? No, dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie le puede ver el rostro del Señor. Amén. Y dice nadie, no hace ningún tipo de excepción. Apocalipsis capítulo 3, por favor. Vamos a leer un versículo. Apocalipsis 3, verso 5. Alguien que me lo lea, por favor. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que venciere, dice el Señor, él va a ser vestido con vestiduras blancas. Amén. Pero dice también, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué dice el Señor, no borraré su nombre? Si dice, no lo voy a borrar. Es porque nosotros estamos propensos a que si nos deslizamos y no andamos en santidad, pasa el borrador ahí, este no va. Oye, ese es el problema. Este no va. Dígame, bueno, precisamente, ahí está, como dijo mi hermano por allá, el meollo del asunto. Lo de tomar esa palabra y mantenerla en nuestra vida, porque sin esa santidad necesaria, nadie podrá ver la redención. ¿Cómo creemos nosotros? Lo que pasa dice, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Que tiene que ver entonces también con la santidad que el hombre aquí en la tierra tiene que tener. Si nosotros practicamos continuamente, porque es lo que pasa, con esa gente, hermanos, que ha torcido la palabra y dice que no, que el salvo siempre será salvo. ¿No es? Porque ellos creen que una vez ya salvos, fuimos salvos,
Entonces, no, es que, a mí me dijo un hermano, me dijo, Pablo, pero ¿quién te ha dicho semejante cosa si nosotros somos sabios? Y es que Jesucristo pagó por todos tus pecados, y pagó por mis pecados. Pero pagó por mis pecados, yo creo, que para aprovechar eso de decir eso, pagó por mis pecados por lo que yo cuando no lo conocía. Pero entonces ahora yo conozco a Dios y no vamos a dar el lujo de estar pecando, porque ya Dios me perdonó. Entonces, ¿cómo queda eso allí? Allí es donde empezamos voluntariamente. Después de haber conocido al Señor, después de haber tocado las mieles de la salvación, vamos a decirlo así. Entonces ya no queda nada que hacer, ya no queda más sacrificio. El Señor no va a venir otra vez a morir por mí para limpiar mis pecados. Por eso me manda que yo ande rectamente, santamente, porque sin santidad dice nadie verá al Señor. Amén. Y en Hebreo 2 también lo dice, también dice que si Dios no perdonó a aquellos que se rebelaron, ¿cómo escaparemos nosotros sin descuidar una salvación tan grande? Sí, Señor. Así es. Entonces tenemos que cuidar esta salvación, amados hermanos, con temor y con temblor. Amén. Amén. Otra de las cosas que se dice con respecto a la salvación, y vamos a leer Efesios 2, 8 y 9, es que la salvación, ahora que está enseñando, por obra. No abiertamente así, no, mira, hermano, haga obra para que se salve, pero lo llevan a usted a que tiene que tener obra para poder salvarse. Y Efesios es muy claro, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, una doctrina tan básica como esa, tan elemental. Esa es la ABC de la vida cristiana. Eso es lo primero que uno le enseña a las ovejas cuando están recién nacidas, que ya que uno les empieza a administrar las primeras cucharadas de papilla, de compota espiritual. Eso es de lo primero. Que somos salvos no por obra, que somos salvos por gracia, porque lo dice la palabra. No lo inventamos nosotros, porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero entonces aclara, dice, no por obra. No por obra para que nadie vaya a gloriarse, como hacían los fariseos, recuerdo. Que creían que por sus ofrendas, sus bolsas de dinero que daban y por sus ofrendas, por sus obras, ellos iban a ser salvos. Y estaban equivocados. La salvación es por fe, es por gracia. Y gracia es, como dice, un don no merecido, un regalo que no merecemos. Eso es la gracia. El Señor nos regaló la salvación no porque la mereciéramos, sino porque a Él le plació regalarnos la salvación. Amén. Amén. Le plació salvarnos y nos dio la salvación. Pero no nos pidió nada a cambio. Ahora, hoy en día, yo he escuchado algunas predicaciones que hasta condicionan la salvación de las personas con respecto a las obras. Pueden estar predicando de lo que sea y siempre terminan enseñando sobre finanzas. Y si usted no da la ofrenda, no manda una ofrenda portentosa, grande para acá, entonces ¿cómo se va a salvar? ¿Cómo va a ser salvo? ¿Y qué tiene que ver la ofrenda con la salvación? Si es que las ofrendas no van a comprar mi salvación, que fue ya comprada por una sola ofrenda que hubo en un altar, allá en el Calvario, la sangre de Cristo. Está el predicador predicando y el predicador al final manda a tirar la palabra, a recoger, para que esa bendición que estaba profetizando se lleve a cabo. Bueno, fíjense el error que aquí vamos a ver otra cosa más adelante porque no es de lo único que vamos a hablar. Bien, entonces ya esto es lo que tiene que ver con la doctrina acerca de la salvación. El segundo término, la doctrina sobre la venida de Cristo. Vamos a tratar eso. Dicen que su venida es simbólica. Hoy en día una cosa que uno escucha decir es que es Cristo. No dicen abiertamente que Cristo no viene, pero están diciendo que sí viene, pero que es una venida simbólica, que nuestros padres espirituales, que los que nos antecedieron a nosotros, los que nos predicaron el Evangelio a nosotros, no nos predicaron bien, que nos engañaron, pues, en otras palabras.
Porque es una venida simbólica. ¿Cómo es esto de simbólica? Bueno, que Cristo sí viene, pero no así como creemos nosotros, que viene, sino que Él viene para todo el que lo acepte. Petra aceptó a Jesús, bueno, ya Cristo para Petra vino. Jesús aceptó al Señor Jesucristo, pues para Él ya Cristo vino. Pues todo el que va aceptando a Cristo como Salvador, ya para Él Cristo vino. De una manera no literal, sino simbólica. ¿Pero qué dice la palabra? Vamos a leer un momento, por favor. Aquí la palabra misma. Apocalipsis 1:7 y Mateo 24:36. Apocalipsis 1:7. Amén. Y Mateo 24:36. ¿Cómo dice? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gloria al Señor. Aquí está hablando de una venida literal, al pie de la letra. He aquí que viene con las nubes, pues las nubes, como decimos nosotros a veces, ¿verdad? Y todo ojo le verá. Lo simbólico no se ve. Aquí dice la palabra que cuando Cristo aparezca en las nubes, todo ojo le verá. Toda persona, todo el que tenga ojo, hasta los animales, verán a Cristo. Lo podrán ver porque aparecerá. Cuando una persona acepta a Cristo, yo no puedo ver cuando Cristo entra en la vida de él, porque no se ve. Eso es algo simbólico que ocurre allí. Como simbólica es la muerte del cristiano también, que muere para el mundo y vive para Cristo. Eso no se ve porque lo simbólico no se ve. Pero esto no es simbólico, esta es una venida literal. El Señor está hablando, diciendo que Él viene en las nubes, pero que todo ojo lo va a poder ver. ¿Cuántos dicen amén? Para que conozcamos la palabra, no nos debemos engañar, como dice la palabra, no nos debemos llevar por diversas doctrinas, por vientos de doctrina, como dice la misma palabra, que buscan engañar a la iglesia. Ajá. Mateo 24:36. Sí, ¿cómo dice? 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok. ¿Por qué damos esta cita? Porque algunos no niegan la venida de Cristo, pero se atreven a dar fechas. Amados hermanos, cada vez que usted oiga una enseñanza, no importa quién la dé, no importa donde usted la escuche, y oiga un predicador, una predicadora, a alguien diciendo que Cristo viene para el 2013, que viene para el 2015, que viene el 2030, que viene, sepa y entienda usted, amado hermano, hermana, que está en presencia de un falso. Y si no es un falso, en ese punto está equivocado. Se ha dejado convencer, aunque sea un hermano nuestro que lo conocemos, como es nosotros. Pero allí, en ese punto, llámelo y aclárale, porque la palabra de Dios no da fecha. Ya ha ocurrido mucho en el pasado. Decían que venía en 1914, y por ahí empezaron a tirar fecha. Después salieron diciendo que no era en 1914, sino que cambiaron la fecha. En el 18, en el 36, en el 45, y aquí fueron tirando fechas. Y cada cierto tiempo, yo recuerdo que cuando pasó de los 1900, al 2000, desde que en 2000 y hacen toda una serie de estudios y explican por qué era en el 2000 que tenía que venir. Pasó el 2000 y ya vamos por el 2012, ahora más. Porque la palabra no da fecha. Aquí dice la palabra que ni siquiera los ángeles del Señor saben a qué hora, a cuándo será el momento, sino solo el Padre, cuánto le da. Entonces no nos dejemos mover de la doctrina que ya conocemos, amados, que sabemos con respecto a la venida de Cristo. Claro que sí viene. ¿Cuánto lo creen? Y no es simbólica. Ahora uno dice, hermano, pero me ha dicho mismo, inconverso sobre todo, pero mire, pastor, desde que yo estaba así, yo estoy viendo que Cristo viene y Cristo viene, ya tengo 80 años y no ha venido. Una de las cosas que yo le digo, además de eso, que la hora nadie lo sabe,
Es que le explico que por la misericordia de Dios no ha venido. Por su misericordia, por el amor que le tiene a la humanidad. Una vez que el Señor diga, hasta aquí tengo misericordia de la tierra, se acabó el tiempo, entonces vendrán otras situaciones, vendrá el anticristo y todo lo que haya que acontecer, pero ya no habrá tiempo ya, porque ya dirá hasta aquí. El día que él diga, vengo por la iglesia, viene por la iglesia y no le va a estar preguntando ni siquiera a su iglesia, le va a estar preguntando, ¿ustedes creen que yo vengo o no creen? Porque no se trata de creer, no se trata de fe. Se trata de que él ha dicho en su palabra y lo va a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Y entonces él vendrá. Bien, entonces, esto con respecto a la doctrina de la salvación. En tercer término, la doctrina sobre la oración. Doctrina acerca de la oración. Aquí hay más variantes todavía. Hay muchas cosas que uno oye con respecto a la oración. Una de las cosas, por ejemplo, que dicen es que para qué orar ahora. Se burlan de nosotros los que enseñamos que hay que orar, que hay que meterse con Dios. Esos términos, meterse con Dios, yo recuerdo que una vez que predicaba le decía que un predicador decía eso de esas palabras que oímos a veces, que hay que buscar a Dios. Eso es un error. ¿Por qué buscar a Dios? ¿Acaso Dios se ha perdido? Decía el predicador. Hay muchos errores al respecto. Y primero no es Tesalonicenses 5:17, ¿cómo dice? Dice, orar sin cesar. Orar sin cesar, dice el Señor. Si el Señor hubiera visto que ya todo estaba consumado y que Él había orado por nosotros y que no hacía falta que oráramos, Él no lo hubiera dicho. Dedíquense a estudiar mi palabra, escudriñen mi palabra, prediquen a las almas, hagan esto, hagan aquello, pero nunca nos hubiera dicho que oráramos tanto. Nunca nos habría dicho eso. Cuando nos dice que oremos sin cesar, es porque el cristiano se sostiene a través de la oración. Amén. Amén. Nos sostenemos por oración. Hay hermanos que me acercan a veces y me dicen, hermano, estuve orando por usted antenoche y me acordé, estaba orando y el Señor me lo trajo. Y yo lo abrazo, o le estrecho la mano y le digo, gracias mi hermano, o gracias mi hermana, porque eso es lo que nos sostiene. Amén. Amén. ¿Qué sabemos nosotros cuánta gente está orando por nosotros? Amén. Aunque no nos lo dice. Porque a mí me ha levantado el Señor a las 2 de la mañana sin entender por qué, amado hermano. Y me ha puesto a clamar por alguien, a orar por algún hermano, que incluso a veces tengo mucho tiempo que no le veo. Sabe el Señor por qué, pero no es por casualidad, eso sí sé yo. Entonces no nos dejemos arrancar la bendición que representa el poder orar por los demás, por una doctrina falsa con respecto a la oración. Vamos a ver, por favor. Ya lo vi. Marcos 14:38. Marcos 14:38. Y aquí también que me busque Efesios 3. Primero Marcos. Amén. ¿Cómo dice? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ajá. Fíjense cómo nos lo dice el Señor allí. Se lo estaba diciendo a los discípulos en el momento en que ya estaba pronto para ser aprendido y sacrificado. Pero nos lo está diciendo a nosotros también día a día. Nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a través de la oración, a través de la búsqueda, es que viene ese temor reverencia a nosotros, que dije hace rato, que es como una cerca, como un vallado, que nos permite que pasemos, y accedamos al pecado. A través de la búsqueda. Difícilmente, amado hermano, usted se mete en búsqueda, se mete en una búsqueda intensa con el Señor, y difícilmente va a pecar. ¿Sabe por qué? Porque a través de esa búsqueda va a bajar el temor de Dios, lo va a depositar en usted y sobre usted y no le va a permitir pecar.
¿Cuánto me alaban? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Para que no entréis en tentación. Velen y oren para qué. Para que no caigan en medio de la tentación, que va a ser todos los días. A cada momento nos pone conchitas de mango del enemigo, como decimos nosotros. Pero velemos y oremos para que no caigamos en medio de la tentación. Amén. Efesios, por favor. Efesios capítulo 3, 14 al 16. Presten mucha atención a esta lectura. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra, para que por usted conforme a las riquezas de su gloria, el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Ajá. Para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ok, sí. ¿Por qué le traigo esta lectura? ¿Sabe que estaba oyendo una predicación? Tenía la radio puesta en un programa cristiano. Y oí un predicador, inclusive, regañar, vamos a decir así, a los que piden oración. Diciendo, ¿cómo es posible que el hermano tiene un programa por la radio? Tiene un programa por la radio. Y entonces, él estaba predicando y decía, ¿cómo el hermano que a cada rato pide oración? Y dice, hermano, ore por mí para que el Señor me fortalezca. Él no estaba hablando sobre la oración, dice. Él estaba hablando sobre la lengua, sobre eso era que estaba hablando, sobre la lengua. Y él decía una realidad, él decía que lo que dice la palabra, ¿no? Él decía que una persona cuando ora en lengua, muchas veces, en lengua, allí como habla misterio con Dios, allí es fortalecido. Y que él muchas veces ha estado débil y se mete a orar y en medio no sabe, porque uno no sabe qué es lo que dice cuando habla en lengua. Pero como habla misterio con Dios, allí le he derramado uno esa presencia divina, esa unción, esa manifestación del Espíritu, y uno es fortalecido. Entonces decía, y hay hermanos que piden pidiendo oración para ser fortalecidos. A los hermanos de la emisora quiero decirles, cuando le piden oración por alguien que necesita fortaleza, no vamos a orar nada. Le digo, no vamos a orar nada. Yo no voy a estar orando por gente para que estén fortalecidas. Yo lo que le digo, vaya y métanse con Dios y hablen lengua. Y Dios les va a fortalecer. Amados hermanos, no estoy inventando nada. Se lo estoy diciendo porque lo escuché. No me lo contaron. No lo podía creer porque automáticamente me vino que pasar a la mente, inmediatamente. Leámoslo ahora con detenimiento otra vez, con calma, con calmita, yo se lo voy a leer. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el nombre, con poder en el hombre interior, por su espíritu. Por eso yo doblo mis rodillas, estaba diciendo Pablo, orando por ustedes para que ustedes sean fortalecidos. Entonces, ¿cómo viene alguien a decir que no oran? ¿Ah? Y entonces la palabra de un hombre es más importante que la palabra de Dios. No puede ser. Jamás. Jamás. Hermano, vamos a hacer un paréntesis porque a veces se dicen las cosas así y la gente queda pues, con el comentario que usted hizo, pero vamos a pararnos ahí porque a veces uno tiene que defenderse para determinar ese tipo de... ¿Por qué pasa que ese tipo de cosas en personas, hermanos, que están precisamente, pues Dios los ha llamado para ejercer un liderazgo, inclusive por la palabra, ¿no? Predicando la palabra, ¿por qué tiene que pasar eso? Vale. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios se cumpla. Esa es una verdad. Ajá, eso, bueno, Para que se cumpla. para que la palabra de Dios se cumpla y podamos ver entonces quiénes son los falsos profetas. Porque ¿cómo va a recibir usted a alguien que esté predicando la palabra por la radio, que lo escuche tanta gente? ¿Verdad? ¿Cómo lo va a discernir? Por los errores, por las cosas que dice. Eso que dijo el hermano, que escuchó eso. Que no, que para qué va a estar orando yo por nada, no, que vaya ahora y se mete en lengua, y habla en lengua allá, pues, eso
contradicción, eso está mal. Entonces uno se da cuenta de que esta persona o está equivocado, como está diciendo el hermano, en ese punto de opinar, él mismo, o él está comenzando a desarrollar lo que es verdaderamente un falso profeta. Vamos a atacar. A ver. Bueno, yo quiero decirle, mire, lo que me unió más fue el hecho de que no lo estaba enseñando cualquiera, un maestro de la palabra. Era un maestro alemán, no era solo un pastor, sino que era un maestro de la palabra. Con buena enseñanza, yo he oído buena enseñanza, pero allí estaba mal. Porque siempre digo que el cristiano tiene como una luz intermitente que en uno, ¿no? Una luz roja, que el Espíritu la activa cuando hay algo que no está conforme a la palabra. ¿Verdad? Una luz que se prende y se apaga rápido allí. Inmediatamente el Señor me llevó a este pasaje cuando escuché aquellas palabras. ¿Cómo va a decir uno? No va a mejorar nada. Y un hombre que conoce la palabra, que enseña la palabra, que es un verdadero maestro de la palabra. ¿Verdad? Porque hay que reconocer lo que son las personas. Pero lo hacen también porque no se preocupan en poner cuidado qué es lo que están enseñando. ¿Verdad? Porque los pensamientos nuestros no pueden estar por encima de la palabra. Yo digo, hermano, que está bien que hasta lo pensemos, vamos a suponer. Que no es que está bien, pero vamos a aceptar que hasta lo pensemos, pero no se debe decir. Porque ocurre, ya te voy a dar parte, ocurre con los hermanos que piden siempre oración por lo mismo. Por ejemplo, a mí me sucedió con una anciana en la iglesia que se sentía mal, tenía un dolor y me pidió oración y yo le ministré. Y me fui, pero después que yo me fui llegó otro hermano y se fue, llegó otro y a todos les pedí oración, ¿no? Entonces el yerno que estaba empezando en el Señor, de un modista de convertido, me preguntó, me dijo, pastor, ¿cómo es esto? ¿Es correcto hacer eso? Pedir la misma oración por lo mismo. Yo entiendo, me dice, yo entiendo que si yo le pido a usted oración porque tengo dolor de cabeza, si usted ya ora por mí, yo debo creer, no que todo el que llegue que lo voy a volver a pedir, pues entonces no creí. Y era nuevo, amado hermano, y entendía más que la suegra que tenía muchos años en el Señor. Por eso a veces tenemos que enseñar a las personas, ¿sí, hermano? El cordón umbilical con el que hago la oración. Ajá. Y en presencia del Estado, yo siempre le digo, yo soy un poco flojo por orar, pero cada vez que oro me siento y me meto con el Señor y se siente la presencia de Él. Porque es, como vuelvo le digo, es el cordón umbilical, es donde nos sustenta espiritualmente cada vez que nosotros. Por eso que cuando usted dice la palabra y Cristo está, dice oremos sin cesar. Nos demandan a que siempre tengamos que tener esa oración, esa comunión perfecta con Él. Correcto. Y si Jesús oraba, ¿qué es lo que hay de nosotros? Imagínate. Si Él es el Hijo de Dios, Dios encarnado, y si Él nos dio ese ejemplo, ¿qué nos quedará a nosotros? ¿Qué nos quedará a nosotros? Pastor, disculpe, volvemos otra vez al primer versículo que usted dio, a segunda de Pedro, capítulo 2, que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, introduciendo encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué es lo que pasa con los predicadores hoy en día? ¿Sí? Que ellos esperan agarrar la fama. Ya después que ellos sean famosos, ya la gente los tiene como ídolos. ¿Sí? Que van a sanar aquí, van de países en países sanando. Entonces, las personas creen en ellos. Entonces, cuando ellos introducen una herejía destructora, la gente la va a creer, porque creen en el hombre. Es lo que tenemos que estar pendientes. Lo siguen, sí. Buscan, lo siguen. Yo he visto gente, no, el predicador para esta parte, voy para allá, y nunca va a pasar que no voy para allá. Sí. Y eso hasta cierto punto, tenemos culpa nosotros también, ¿verdad? Porque nos estamos idolatrando. ¿Cómo no? Un predicador lo puede admirar, lo puede querer, amar, orar por él, todo lo demás, pero no idolatrarlo. Santiago 5:16 dice,
confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración aquí de uno puede mucho. Para todo, para todo. O sea, yo le voy a decir lo más cerca a lo que este predicador quiso decir, lo más que le puedo aceptar que esto. Que también hay que reconocer que a veces nosotros queremos usar a los demás como trampolín para llegar a Dios sin pagar el precio de nosotros. Mando, le pido oración a mi hermana, le pido oración a mi hermano, le pido oración, llamo para el episodio, le pido oración, puro mando mensajes para todas partes, para todos, y yo no oro. Eso, por supuesto que no se debe hacer. Porque lo que leímos, ¿verdad? Cuando dice la palabra orar sin cesar, y dice velar y orar, no dice velar y pedir oración y mandar mensajes para todas partes para que oren, no. Dice velar y orar, saca tiempo para orar. Pero de aquí a yo decir que no se debe pedir oración, que si alguien me pide oración yo no voy a orar, sino que lo voy a mandar a orar. Ya eso no lo podemos aceptar, ¿verdad? Porque no es eso lo que enseña la palabra. Por eso estamos diciendo que debemos seguirnos a esta doctrina, a esta palabra. Ahora, ¿sabe también por qué sucede lo que estaba comentando mi hermano? ¿Verdad? Que viene cualquiera y puede introducirlo en una herejía, una enseñanza contraria, que contradice la doctrina. En muchas congregaciones o en la vida de muchos cristianos, ¿por qué lo introducen fácilmente? Porque no se preocupan, porque no nos preocupamos de estudiar la palabra como oír. Oímos al predicador y a todo lo que él diga, le decimos amén, 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 y no le prestamos atención, no anotamos, no buscamos en la palabra. Vamos a suponer que mi tiempo que tengo en el Señor no me permita tener un conocimiento tan amplio de la palabra, pero yo voy a anotar los objetivos, voy a preguntarle al hermano Joel, voy a preguntar al hermano Beto, voy a preguntar al pastor, voy a indagar a ver si eso es así como yo lo oí. Gloria a Dios. Voy a averiguar, voy a indagar, amén, aleluya, para que el maligno no pueda introducir nada en mí. Ajá. Y vamos también a ver la doctrina, para ir terminando, la doctrina sobre los ministerios. La doctrina sobre los ministerios. Lo que se ha venido enseñando con respecto a los ministerios. Está claramente planteado en la Biblia, pero se ha distorsionado un poco lo que dice la palabra. Vamos a volver a Efesios 4, por favor. Efesios 4, 11, por favor, alguien que me lo lea. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Mira lo que dice la palabra. Y él mismo constituyó a uno, y empieza a decir a uno, apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. Dice, pastores y maestros. Fue él quien lo constituyó. Una de las cosas que está sucediendo hoy en día es que el hombre anda repartiendo ministerios. Muchos hombres y muchas mujeres andan por el mundo repartiendo ministerios. Llegan a las iglesias. Yo no sé si ustedes han notado que muchos predicadores, después que predican, ellos obligados tienen que ministrar, tienen que imponer manos. Yo no estoy en contra de eso porque sería estar en contra de la palabra. Hay que hacerlo cuando haya que hacerlo. Cuando el Señor nos dirija a imponer manos, lo hacemos. Si es orar por un enfermo, si es ministrar liberación, lo que sea, lo hacemos. Pero muchas veces esa administración es para repartir ministerios, para decirle a la gente, siervo te he llamado como profeta, o siervo te he llamado como pastor, tú eres mi vaso, tú eres esto. Y se están repartiendo tantos ministerios cuando no es el Señor quien lo está dando. Esto le está haciendo mucho daño al Evangelio. Le voy a explicar, sí, le he hecho ya, ¿verdad? Ya tiene tiempo pasando, pero sigue sucediendo. ¿Por qué le ha hecho daño? Porque primero, hay muchos que reciben ministerio que Dios no es quien se lo está dando. Debido a ese recibimiento, a esa acogida que yo le doy al ministerio, que no es el Señor que me lo está dando, yo cambio el rumbo de mi vida.
yo empiezo a tomar decisiones. Bueno, el Señor me dijo que me iba a usar como evangelista. Algo tengo que hacer. Lo primero que voy a hacer es que voy a renunciar al trabajo para poder andar por toda Venezuela y por Colombia y por todas partes predicando el evangelio, porque el Señor me dijo que Él iba a ser mi sustento y el que me iba a sostener. Y vengo y sin consultar con nada ni con nadie, voy y renuncio a mi trabajo. Pero ya saben ustedes que como no soy evangelista nada, como Él no me llamó a nada, Él no me va a respaldar nada. Y lo que se cierne sobre mí es un futuro bastante malo entonces. Y sobre mi familia, sobre mi vida, porque no he sido llamado a nada por Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con aquellos llamados que hay, tantos llamados. Dice la palabra que Él es el que constituye, Él es el que llama también. Él es quien llama, es quien envía también, pero es Él, no el hombre. Me decía un pastor amigo mío, bastante mayor, pero un hombre activo en la obra de Dios, tiene 90 años y todavía al frente de la obra. Y me dijo, hermano, a mí me querían ungir como apóstol por allá, por la iglesia. La confraternidad de pastores de la zona me llamó y me dijeron todos allí, hermano, usted es el pastor más viejo de todos nosotros aquí. Imagínense, tiene 90 años. Y viejo también el Señor, viejo del ministerio, desde todo punto de vista. Es más antiguo de que viejo lo ve. Porque viejo en el evangelio, pero viejo en el ministerio. Además, entonces por eso lo iban a unir como apóstol. Y yo no soy apóstol nadie, yo soy pastor. Yo no soy apóstol. ¿Cómo vamos a aceptar nosotros que acaso que un trago de cualquier cosa? ¿Cómo vamos a aceptar que el hombre nos llame y el hombre nos nombre como tal? ¿Cómo vamos a aceptar eso? Bueno, pero lo que yo meditaba cuando el hermano me compartía eso es, ¿y cuánto en vez de hacer lo que él hizo, aceptan? ¿Cuántos andan por allí que aceptan? Que aceptan que los nombres y ahora uno los conoció como evangelistas, ahora son apóstoles. Los conoció como pastores, ahora son apóstoles. Hay un amigo tuyo, varón, que me llamó y me dijo, pero no decir que, me dijo, bravo, fui al Banuba, tenía una cuestión del pastor él, y me ungieron como apóstol, hermano, pero no está contentísimo. Pues amigo mío todavía. Sí, amigo mío. No hubiera dicho nada. Los mundanos dicen conocido y efecto. A mí no me afecta, sino que es lamentable lo que me afecta. Que una persona, quien quiera que sea, que caigamos nosotros en cosas como esta. Pero tengo que ser honesto en decirle esto, hermano. Miren, yo no soy nadie para decir que Dios no puede llamar a alguien a un pastor, a un evangelista. No es eso lo que estamos diciendo. Dios puede darle un ministerio a alguien. Tiene un ministerio y Dios lo puede llevar a otro. Yo no estoy diciendo que no, porque para empezar la Biblia no dice que eso no se puede hacer. Lo malo es cuando lo hace el hombre. Allí es donde quiero poner eso. No es que Dios lo haga, porque si a un pastor, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios a un pastor lo agarre y lo tome y lo una como apóstol? Si Dios es soberano, hermano, no hay nadie que da órdenes. Y dice, ahora te voy a usar, te he venido usando como pastor, pero ahora te voy a usar como apóstol. Pero que sea el Señor, amado hermano. Que no sea el hombre, eso es lo que quiero decir. Que no sea el hombre. Esto, como es el hombre, ¿sabe otra de las cosas que hace con respecto al ministerio? Por ejemplo, el apostolado lo ponen como un supraministerio, como un ministerio que está por encima del resto de los ministerios, de los 4 ministerios. Y utilizan eso para exponer, vamos a decirlo así, porque eso es la categoría, o sea, ya no sé, por ejemplo, un pastor aquí de barrio, pero aquí no son tan y entonces ya yo estoy más allá, entonces me llaman como pastor para estar en la línea. Estoy en unos escalones más arriba. Pero lo que la Biblia presenta no es eso. No es eso, perdón. El apóstol Pablo, cuando se refería al apostolado, mire, es tremendo lo que él mismo dice, lo que él mismo habla. Se presenta como el más pequeño de los apóstoles, hermano. Siendo el más grande, por cierto.
Esto último se lo estoy diciendo yo. Siendo el apóstol más grande, ¿verdad? Por lo menos de los 12. Y sin embargo él se consideraba el más pequeño, que ni siquiera se sentía digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor, dijo él. Como un abortivo, al último, como un abortivo, se me apareció el Señor a mí, al último. Bueno, y también dice, el más pequeño de los apóstoles. Entonces ahí no vemos un engrandecimiento en el apóstol Pablo, ahí no vemos que se sentía superior a los demás. Ahí vemos que se mantenía humilde. Pero voy a decirle lo que le dije hace rato al hermano Beto, Andrés Comenzar, le dije, hay algo que dicen los inconversos, que la Biblia no lo dice de esta manera, pero no quiere decir que porque lo diga un inconverso está mal. Mire, los inconversos, algunos, los más honestos, hablando sobre la humildad, ellos dicen que la humildad es tan complicada, es tan compleja la humildad, que cuando uno se da cuenta que la tiene, ya la ha perdido. Para que usted tenga una idea, y eso no lo dice un cristiano, lo dice un inconverso, que la humildad es una cuestión que hay que manejar con tanto cuidado, porque si uno siente un fresquito, como dice, no, yo sí soy humilde, ya no es humilde nada. Bueno, estoy orgulloso de ser tan humilde, no, ya no era humilde nada. Es mejor no hablar de eso, es mejor no, por eso es que la otra vez le decía, es mejor no oír muchos halagos, por eso le explicaba que no me gusta mucho que me halaguen mucho, porque el ser humano, los seres humanos tendemos a esponjarnos cuando nos halagan, uno más que otro, vamos a decir que hay gente que maneja muy bien ese asunto, pero quisiéramos exagerarnos de todo lo malo y de todas las cosas, porque el ser humano, los seres humanos tenemos esa tendencia, tendemos a esponjarnos cuando, no solo cuando nos halagan, cuando nos suben de cargo, cuando subimos de categoría, como dijo mi hermano, que nos sentimos unos escalones. El apóstol Pablo no sufría de nada de eso, amado. Él se presentaba como un hombre humilde, y no solamente decía que oraba, sino que también le pedía la oración a los hermanos y le decía, rueguen por mí para que me conceda el Señor que pueda ir a vosotros. Pedía la oración, amado hermano. La pedía, la necesitaba. Eso es ser humilde, alabado sea el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. Con respecto a los ministerios, no existen supraministerios. Existen ministerios y roles, ¿verdad? Amén. Hay roles, hay, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo digamos? El papel distinto, las funciones. La función de un apóstol es diferente a la de un pastor, es distinta a la del evangelista es distinta a la del profeta. Cada quien tiene un papel, un rol, una función que desempeñar específica, ¿verdad? Pero nadie debe sentirse ni menos que nadie, ni más que nadie. Amén. No existen tales supraministerios. Guardemos la doctrina, hermano. Mantengámonos en la doctrina. Amén. No permitamos que nadie nos cambie la doctrina que hemos abrazado, esa sana enseñanza de la palabra.